Años mi alma en vanidad vivió, ignorando a quien por mí sufrió. Oh, que en el Calvario sucumbió el Salvador. Mi alma y divina gracia dio, Dios ahí perdón y paz me dio. Del pecado ahí me libertó el Salvador. Por la Biblia miro que pequé y su ley divina quebranté. Mi alma entonces contempló con fe al Salvador. Mi alma y divina gracia dio, Dios ahí perdón y paz me dio. Del pecado ahí me libertó el Salvador. Toda mi alma a Cristo ya entregué, hoy le quiero y sigo como a Rey. Por los siglos siempre cantaré al Salvador. Mi alma y divina gracia dio, Dios ahí perdón y paz me dio. Del pecado ahí me libertó el Salvador. En la cruz su amor Dios demostró, y de gracia al hombre revistió. Cuando por nosotros se entregó el Salvador. Mi alma y divina gracia dio, Dios ahí perdón y paz me dio. Del pecado ahí me libertó el Salvador. Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos sean todos los invitados que hoy nos acompañan. Ojalá que no me quede pegado con todo ese alambrerío que traigo aquí. Como siempre, le doy gracias a Dios por poder pasar aquí enfrente de todos ustedes y hablarle más un poco de la palabra, ¿no? Que es la que nos guía en esta vida. Estoy agradecido en igual manera con Dios por darme ese valor para poder pasar aquí enfrente, porque hay veces que honestamente uno no se siente ni es digno de estar aquí, ¿no? Especialmente aquí enfrente, o sea, hasta se siente uno cuando peca, cuando le falla a Dios, se siente hasta como un fracaso, como que fracasaste. Se siente uno así y razono lo que me dice el hermano. O sea, le digo, hermano, yo no me siento digno de pasar aquí a predicar, le digo. Y me dice él, pues, ¿digno quién es? Dice, ¿quién es digno? Le digo yo, no, pues solamente Dios. Solamente Dios es digno. Solamente Él fue el que dio su cuerpo, su vida por nosotros. Solamente Él es digno fue digno de levantar una iglesia, de fundar una iglesia, porque Él es la fundación. Y hasta el día de hoy, Él nos sigue guiando por medio de su palabra. Digno nomás hay uno. Fíjense lo que dice Isaías 43. Isaías 43, versículo 11. Dice Dios,
Isaías 43:11, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Fuera de mí, dice Jehová, dice Dios, no hay quien salve. Si lo brincamos allá al capítulo enseguida, el 44, versículo 6, ahí mismo en el 44:6 de Isaías dice, así dice Jehová, Rey de Israel, y su redimidor, redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Fuera de mí, dice Todopoderoso, no hay Dios. Podemos incluir lo que dice Pablo, lo voy a incluir cuando dice Pablo, y a los que los gentiles sacrifican, dice Pablo, no es a Dios, sino a los demonios. Y dice Pablo, no quiero que ustedes que estén participando de la misma mesa de Dios y de la misma mesa de los demonios. Hasta Pablo mismo, él no se sentía digno. Él no se sentía digno de ser apóstol. Él dijo allá en 1 Corintios 15, yo de todos los apóstoles, dijo, yo soy el más pequeño y no soy digno de ser llamado apóstol, porque yo perseguí a la iglesia de Dios. Pablo, como un judeo, un fariseo devoto a su religión, a la religión judía, él perseguía a los cristianos y él los encarcelaba. Eran las órdenes que él tenía de encarcelar a todo cristiano. En el primer siglo, el cristianismo era como una plaga. Todo el mundo le estaba obedeciendo el evangelio. Y a los fariseos no les parecía. Pero él también viene obedeciendo el evangelio. Se le aparece Dios, se queda ciego cuando iba hacia Damasco a encarcelar a más cristianos. Y llegando ahí a la casa de un profeta, Ananías le dice, ¿qué esperas? Le dice, levántate y bautízate, invocando el nombre de Dios, lava tus pecados. Vemos toda la historia de Pablo en el libro de los Hechos. Y él dice que él cuenta todo eso, todo lo que él hizo en su religión, lo pone como basura para ganar el conocimiento de Cristo, para aprender de esta salvación que Dios nos da. Y aún así, dice, de tantos libros que escribió él aquí, dice, yo no soy digno. Si él dice no soy digno, ¿qué más yo? Y de hecho, con los Corintios a los Corintios les tuvo que recordar, porque se murmuraban de él, se murmuraban de Pablo. Les tuvo que recordar de que esto no proviene de él. Esto no era de su propia sabiduría, de su propio entendimiento. Esto provenía de Dios. Pasemos a 2 de Corintios, capítulo 10. Vamos a leer estos versículos rápidamente. 10:2. 2 de Corintios 10:2 dice, ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía, o sea, cualidad con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. O sea, como que Pablo anda en la carne, quién sabe qué andará diciendo, ¿no? De ahí del versículo 2, los bajamos al 9, subimos al 9, dice, para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas, es decir, los quiero intimidar por todas las cartas, porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Esto tenga en cuenta tal persona que así como somos en la palabra por cartas,
estando ausentes, lo seremos también con hechos, estando presentes. Ya aquí la gente, algunos de algunos miembros de la iglesia de allá en Corinthians, ya se empezaban como que murmuraban, se quejaban de Pablo, y él les tiene que recordar, oye, esto no viene de mí. Fíjense ahí en 2 de Corintios capítulo 3, rápidamente dice, 2 de Corintios 3, versículo 4, dice Pablo, y tal confianza, 2 de Corintios 3, versículo 4, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes, no que seamos habilidosos, aptos por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, refiriéndose a la ley de Moisés, sino del Espíritu, la ley del Espíritu de la gracia, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Leyendo esa escritura, hermano, en igual manera, mi competencia, es decir, mi habilidad, mi entendimiento, proviene de Dios. Su entendimiento que usted obtenga de las escrituras proviene de Dios. Él nos ha hecho competentes porque hemos obedecido su evangelio y hemos recibido de su Espíritu. Y esto no de nosotros, esto es don de Dios. Yo, usted, que no éramos dignos, pero por la gracia de Dios, por su misericordia, Él baja de su trono de gloria, toma un cuerpo de un siervo, y viene a morir en la cruz, una muerte cruel, un sacrificio perfecto para nosotros, y eso es de acuerdo a su gracia y su misericordia. Ahora somos iglesia, ahora somos un pueblo de Dios. Fíjense ahí en Primera de Pedro capítulo 2. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro 2, 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Linaje escogido, dice la Escritura, real sacerdocio. Me pongo a pensar yo en mi razonamiento, cada vez que pienso en esa palabra sacerdote, pienso en aquellos hombres que tienen una vestidura café y que traen algo amarrado en la cintura, que se cortan el pelo así bien raro, que están pelón en el medio y pelo alrededor así. Y digo, no, ese sacerdote no, de eso yo no quiero pensar, me digo a mí. Mejor si voy a pensar en un sacerdocio, que sea como algo parecido al sacerdocio que tenía a Aarón, que Dios le dio a Aarón, ¿no? Ese sí era sacerdocio. Ellos se vestían con vestidura fina. De hecho, ahí en Levíticos dice que en sus pechos traían todo tipo de piedra la más valiosa que hay en este mundo, ¿no? El ónix, el oro, el rubí, todo lo tenían en sus pechos. Y estando en el primer tabernáculo, el primer tent, ahí hacían todas las obras, ¿no? Pero todo eso era basado carnalmente. Todo eso era en lavamientos del cuerpo, de los instrumentos, que sacrificaban animales. Hoy en día
En igual manera, esto es ya espiritual. Como sacerdotes, el sumo sacerdote es Cristo. En aquel tiempo para ellos era Aarón. Ahora nuestro sumo sacerdote es Cristo. Y el candelario con que prendían todas las velas ahí y las alumbraba es la palabra de Dios. ¿Sí? Y nuestras oraciones, dice allá el libro de Revelación, que nuestras oraciones son como incienso a la presencia de Dios. Ellos quemaban incienso dentro del campamento. Nosotros no quemamos nada. Aquí nomás hacemos oración y eso es un incienso para Dios. El cuerpo, el pan que representa el cuerpo de Cristo, la sangre, el jugo de la vid que representa la sangre. Todo es espiritual. Fijo yo no soy digno de estas cosas. O sea, no somos dignos de nada de esto, pero Dios, por su gran misericordia, como decía, los ha puesto en este lugar, los ha transferido del reino de las tinieblas, donde los encontramos, donde ahí existe toda corrupción, todo el atamiento al pecado, las emociones del cuerpo, lo que es la ignorancia, ahí pesa la ignorancia. O sea, los ha sacado de ahí, los ha trasladado al reino de su amado Hijo Cristo Jesús, que es la iglesia. Aquí, estando dentro de la iglesia, tenemos esa bendición de que estamos dentro del cuerpo, pecamos, nos arrepentimos, la sangre de Dios continuamente los sigue lavando, los sigue limpiando de nuestras ofensas, porque somos pecadores. El hermano en su oración dijo, tenemos muchos errores. Mi hermano Carlos en su estudio del martes, me gustó algo que dijo, de que tal vez no iremos a alcanzar la perfección en este cuerpo. En este cuerpo porque somos corrupción. Somos corrupción, vivimos en un cuerpo de muerte. Tal vez la perfección aquí, en este cuerpo, no la iremos a alcanzar, pero sí podemos alcanzar el entendimiento de las Escrituras. Sí podemos alcanzar el conocimiento de la voluntad de Dios para crecer espiritualmente, para que los desarrollemos espiritualmente. Deja esa obra que la haga el Espíritu. En eso sí podemos crecer. Y eso gracias a Dios, no de nosotros. Gracias a Dios que nos da que nos pone en nuestras mentes el querer como el hacer, de acuerdo de su voluntad. Porque Dios conoce todo corazón. Y Dios sabe quién quiere hacer su voluntad y quién no quiere hacer su voluntad. Porque Él sabe todas las cosas. Me fijo yo en estas bendiciones y, bueno, veo estas bendiciones en mi vida y cómo Dios me está aún, hasta el día de hoy, me sigue transformando mi mente. Me sigue en esa reprogramación del espíritu, como le llamo. Digo yo, gracias Señor por todas estas bendiciones. Y me pregunto, ¿qué hago? ¿Qué estoy haciendo yo a cambio de esto? ¿Qué estoy haciendo yo a cambio de estas lindas bendiciones? Mi pregunta a usted en igual manera es, ¿qué hace usted para Dios? ¿Estamos poniendo de nuestra parte en igual manera? Esa es la pregunta, ¿no? Esa es la verdadera pregunta y algo que uno en la vida, en su vida misma, en su vida personal, uno se tiene tiene que poner algo de su parte uno. O sea, no nomás venir a la iglesia el domingo, el martes y no estudiar la Biblia y no acordarnos de Dios por el resto de la semana. O sea, nosotros también tenemos que estar atentos a estas cosas. Estas cosas
ni el oro del mundo compra estas cosas, ni las bendiciones. Y estas cosas Satanás te las quiere quitar. Y te las va a venir quitando si es que no pones cuidado, si es que no pones atención a tu espiritualidad, que es lo más valioso. Para mí la espiritualidad es lo número uno. Dios, ¿entiendes? Mi espiritualidad, mi salud espiritual debe de ser lo más importante. Bueno, como decía, ¿qué hace usted? ¿Qué hace usted para Dios? Podemos empezar, hermano, con alejarnos del pecado. Podemos empezar con dejar de pecar hacia Dios deliberadamente. Como decía, de que vamos a pecar, vamos a pecar. Es inevitable porque somos corrupción. Pero el pecado deliberadamente, la Escritura advierte fuertemente contra eso. Fíjense bien ahí en Hebreos 10. Hebreos 10, empezamos con el 26. Hebreos 10, 26. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, recibido el Espíritu, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muera irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo piensas que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado? Hiciera afrenta al Espíritu de gracia. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Fíjense aquí en el 31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Me pongo a pensar lo que dice la Escritura. Dios es amor. Por un lado es amor. Ha muerto por nosotros. Los ha dado de su Espíritu. Los guía. Los amonesta. Los redarguye. Para que hagamos de acuerdo a su voluntad. Y haciendo su voluntad, ahí es donde está ahí es donde está la recompensa, ¿no? Dios te quiere recompensar, pero ¿cómo te va a recompensar si no haces de acuerdo a su voluntad? Por ese lado es amor, pero por otro lado es un fuego. ¿Sí? Por otro lado Dios es un fuego consumidor. Y no es, me pongo a pensar yo, leyendo por ejemplo, el Viejo Testamento, todos los ejemplos de ese Dios de fuego. Por ejemplo, cuando Elijah, no sé si se dice en español, Eliseo, cuando estaba enfrente de 450 profetas de Baal, y los retó a Eliseo, les dice, el que haga caer fuego del cielo a esta ofrenda, porque tenían 2 ofrendas, el que haga caer fuego en su ofrenda, ese es el verdadero Dios. Dice la Escritura que los profetas de Baal pasaron toda la tarde cortándose y desangrándose ahí para que a ver si los escuchara este Baal. Y no los escuchó. Cuando oró Eliseo, la Escritura dice que bajó un fuego del cielo, consumió no nomás la ofrenda, consumió el agua, porque le habían echado agua a la ofrenda, al sacrificio, perdón. Le habían echado agua al sacrificio
y todavía hicieron como una zanja y alrededor también Eliseo le echó agua a la zanja y llenó esa zanja de agua, también la consumió y consumió hasta las piedras y la tierra que estaba alrededor. O sea, esto es una investigación por mi parte personal, ¿no? De que pongo 2 puntos y los junto y digo, bueno, si Dios es ese fuego, tiene que ser ese fuego consumidor. Es nomás de poner 2 y 2. De eso se trata, eso es la Biblia. O sea, la Biblia es un océano, dice el hermano Camilo, la Biblia es un océano de sabiduría. Y cuando usted la estudia, necesita apuntar cosas, necesita tener sus notas ahí, porque esa escritura más adelante se va a topar con otra escritura que concuerdan en la misma cosa. Y así es cuando uno va, adquiere, ¿no?, el conocimiento o el recordatorio de esas escrituras. Como decía, hermanos, uno se debe de cuidar del pecar deliberadamente. La escritura es bien clara. O sea, Dios no es un juego. Esto no es un juego. Esto es, there's a lot riding on my shoulders, on your shoulders. Es mucho peso el que uno trae en sí mismo, ¿no? Porque eso se trata de la eternidad. O sea, ¿dónde vas a pasar tu eternidad después de que te mueras? Vemos cómo los hombres allá afuera, no sé, no les importan venir a la iglesia. Ellos tienen sus pertenencias, sus riquezas, sus lujos. O sea, no les pasa por la mente de estar bien con Dios, porque ellos en sus corazones dicen, yo no necesito a Dios. Yo tengo mi riqueza, yo tengo todo. ¿Para qué necesito a Dios? Va a ser un feo recordatorio para esa persona el día que se muera, ¿no? Porque eternidad, hermanos, es algo que it's mind-boggling. O sea, la eternidad no le puedes poner una cantidad de años. ¿Dónde usted va a pasar la eternidad? Estaba viendo recientemente esa película de Gladiator. Hace 21 años que hicieron esa película y todavía sigue en los top 10 del Netflix. Pero me gustó una parte donde dice el general Maximus, le dice a su gente, antes de enfrentar a un grupo en el norte de aquel reino de Roma, ¿no? Les dice, hombres, lo que hagamos en vida resuena en la eternidad. Yo por el lado espiritual digo, wow, that's true. O sea, lo que usted haga en vida resuena, va a hacer eco por la eternidad. Si usted obedece el Evangelio y permanece dentro de la iglesia, dentro del cuerpo, donde hay la sangre, donde lo va a estar limpiando la sangre de Cristo, o sea, con que se quede dentro de la iglesia, con que obedezca a Dios todos sus días, la vamos a lograr. Eternity. Pero si nos apartamos de Dios, la salvación es obvio que la vamos a perder. Es obvio que vas a perder esa bendición. Y se imaginan pasar una eternidad pensando que te pudiste salvar del infierno, pensando que te pudiste estar en un mejor lugar, como aquel rico que le dijo, mandó a Lázaro, mandándole órdenes a Abraham, manda a Lázaro a que venga y refresque mi lengua con agua, porque me estoy quemando en ese tormento. Esas son escrituras, hermanos, que los deben de poner ¿cómo se dice? Reaccionar, ¿no? Reason, o sea, a razonar las cosas, a razonar mi estado espiritual, a razonar cómo estoy en la iglesia, estoy creciendo
o me estoy haciendo, como dice el hermano Camilo, tarú aquí nomás, o que tengo tantos años en la iglesia, he crecido algo, he predicado a alguien, he obtenido valor de perder a mi familia, de explicar el evangelio. Me brinqué como 5 párrafos aquí, hermano. Pero dice la Escritura, pasemos a Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Primera de Juan 2:1, para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación, es el pago. Y es el que ha hecho las cosas bien por nosotros. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Por los de todo el mundo. De que vamos a pecar, como decía, afortunadamente, desafortunadamente vamos a pecar, pero Dios conoce tu corazón y Dios conoce que tú te vas a arrepentir, porque Dios sabe que quieres hacer su voluntad. Una escritura que podemos conectar con esta sería Proverbios 28:13. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se apartase obtendrá misericordia, alcanzará la misericordia. Y la misericordia triunfa en el día del juicio. La misericordia triunfa en el día del juicio. Y durante nuestras vidas, hermano, tal en cuando quieramos hacer la voluntad de Dios, tal en cuando quieramos de estar en paz con Dios, Dios los va a molestar, Dios los va a no molestar con una forma mala, o sea, los va a reprender como un padre a un hijo. Dios te va a ir a la mano, pero espiritualmente, ¿no? Tu conciencia vas a sentir esto no está bien. Y ahí es donde uno se tiene que apartar del pecado y ya no seguir. Necesitamos parar ahí y retroceder hacia atrás, si no vamos a ir acá en el pecado y vamos a estar donde estábamos en el principio. El problema sería, hermano, cuando no sientes que Dios te está cuando no sientes que el Espíritu te derragulle en tu conciencia, ¿no? Esos serían síntomas de un corazón ya endurecido, que ya la palabra de Dios no le entra sentido, y así se encuentran los corazones de aquellos que están en el mundo, ¿no? Endurecidos por causa del pecado. Dios no quiere que eso te pase a ti. Fíjense ahí en Hebreos 12. Hebreos 12:5 dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina. ¿Al qué? Al que ama lo disciplina. Y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportas la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces son bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que os disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no
obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero Dios, para lo que nos es provechoso. Fíjense bien, para lo que nos es provechoso. Lo que es provechoso para el hombre. Dios quiere que tú seas participante de eso, para que participemos de su santidad. Ahí está. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, porque uno se siente mal. Eso sí, como decía, uno se siente como que fracasa, como que es un fracaso rotundo, pero tienes que tener en mente que te tienes que arrepentir primero y tienes que razonar de que somos pecadores, o sea, y perfectos en esta carne no hay ninguno, excepto Cristo. Pero después Él da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Los que han sido, ¿qué? Ejercitados. Los que ya están, ¿cómo se dice la palabra? Impuestos, por decir, los que ya conocen la disciplina del Señor. No es la primera vez que Dios los va a disciplinar, ni la última. Pero sí, trae usted en esa paz de que, bueno, Dios me está disciplinando. Hay que hacer las cosas bien para Dios. Hay que estar en paz con Dios. No quiero morirme yo un día de mañana y irme de este mundo no estando en paz, ¿no? con Dios. Bueno, se me fue el tiempo. Quiero terminar con esto. Aunque uno se siente mal, aunque uno se siente como un fracaso, personalmente yo me siento así a veces, el que uno se arrepienta y el que uno quiera hacer las cosas bien con Dios, Dios no ve eso como un fracaso. Un fracaso para Dios sería el ejemplo de Lucas. Pasemos allá a Lucas 12. Un fracaso para Dios sería esto. Lucas 12, 16. Lucas 12, 16. También les refirió una parábola, diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir de tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Ahí está un fracaso. Este hombre pensó que iba a vivir muchos años, una eternidad en esta tierra. Dios le dice, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y todo lo que has provisto, ¿de quién será? Ese es ser rico para sí mismo. Y eso no es tener a Dios en consideración. Pero nosotros estamos aquí, nos arrepentimos, pasamos al frente, predicamos, hacemos oración, porque queremos estar en paz con Dios. Queremos ser ricos con Dios. Queremos que Dios nos guíe. Queremos que Dios los siga guiando hasta el último de nuestros días. Porque este cuerpo no existe la perfección. Es corrupción. Bueno, hermanos, ahí con ese pensamiento los dejo. Ya no puedo llegar a los otros puntos, pero espero que lo que hablé les haya edificado en algo. Dios los bendiga.